Bienvenidos entonces a la clase número 4 de este curso. Nosotros ya estamos en instantes con el doctor Adolfo Roitman, que nos está esperando aquí desde Herzliya, al norte de Tel Aviv, en Israel. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ariel, y saludos aquí a todas las personas participantes. Como bien dijiste, hoy comenzamos a la presentación de la clase número 4. Todavía es el final de la primera parte que trata sobre arqueología e historia, y como lo planteé ya al final de la última clase, de la clase número 3, que hablamos de la arqueología de Qumran, el tema que ahora, diríamos, casi es un tema obligado, es el tema de la identificación de la comunidad de Qumran. Es decir, después de haber hablado de los rollos y hacer una mención obviamente muy general sobre el contenido de los rollos, y luego específicamente cuando hablamos de la arqueología de Qumran, de los edificios, ahora claramente la pregunta que todos se hacen es: ¿pero quiénes eran las personas que vivieron en Qumran? Y por eso la clase de hoy, que es la clase que termina, que sella la primera parte de este curso sobre arqueología e historia, trataré específicamente eso, de la identidad del grupo. Ahora, a tales efectos, quiero comenzar con algunas reflexiones de carácter metodológico, precisamente sobre este tema tan complejo. Desde los comienzos mismos de la investigación, la cuestión de la identidad de los autores de los rollos del Mar Muerto fue un tema central. Como es posible imaginar, los estudiosos ofrecieron respuestas diversas a este asunto. Algunos sugirieron que los autores fueron saduceos, fariseos o protocristianos, hasta la posibilidad de atribuir su autoría a los caraítas medievales. Es decir, a pesar de que nosotros no hemos estudiado en los marcos de este curso la realidad social del judaísmo de la época grecorromana, que precisamente era una realidad policromática, en donde sabemos de distintos grupos, como los mencionados, los saduceos, los fariseos, los seguidores de Juan Bautista, de Jesús, los samaritanos, los hasideos. Entonces, obviamente, los investigadores trataron de identificar a la comunidad del Mar Muerto con algunos de estos grupos. Y desde entonces, es decir, desde esa primera época, la argumentación arqueológica se sumó a las consideraciones literarias y teológicas para elaborar de esta manera una hipótesis lógica y coherente. Es decir, por un lado tenemos la información de los rollos, por el otro lado tenemos la argumentación de la arqueología, que muchos de esos datos los vimos en la clase anterior. Como ya lo dije en ocasión de hablar sobre la arqueología de Qumran, todas las teorías merecen ser tratadas con objetividad y seriedad en un marco académico, sin prejuicios o preferencias. No obstante, la naturaleza del curso no permite tratar estas disputas eruditas en detalle. Por ello, mi propósito a continuación será estudiar en detalle la teoría esenia, la cual ha contado con el apoyo masivo de los estudiosos desde los inicios de la pesquisa hasta nuestros días. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración al respecto. Mi propósito no es convencerlos a ustedes sobre la verdad de esta u otra teoría. Mi último objetivo es mostrarles a ustedes la manera en que se ha construido esta hipótesis, evaluando la fuerza de los argumentos. Y de esta manera, sí espero, ustedes podrán en el futuro juzgar por vosotros mismos la solidez de cada una de las teorías propuestas. Y quiero precisamente remarcar este punto, porque a pesar de que no habré de discutir, por lo menos en lo que resta del encuentro de hoy, en detalle las otras teorías, en toda investigación seria, todas las teorías tienen que ser consideradas. Y a pesar de que la mayoría de los investigadores siguen la teoría esenia, eso no significa necesariamente que tengan razón. Como sabemos en la historia de la ciencia, en muchos temas durante siglos, la mayoría de las personas afirmaron unas cosas que terminaron finalmente
siendo desaprobadas en la evolución de la investigación. Pero de todas maneras, el hecho de que tantos investigadores, viniendo de tantos campos del conocimiento, la historia, la arqueología, la teología, de todas maneras adopten la teoría esenia, hace que, por lo menos si tengo que elegir, hay que presentar la teoría que es favorecida por la mayoría de los investigadores. Ahora, en esta primera parte lo que quiero ahora es hacer una pequeña referencia a los comienzos de la tesis esenia, es decir, desde cuándo sabemos en la investigación que los investigadores empezaron a pensar en la opción esenia. La identidad esenia de los autores de los rollos fue propuesta ya en los comienzos mismos de la investigación. El primero en hacerlo fue el profesor Eliezer Sukenik de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Como recordarán, él había comprado 3 de los manuscritos: el rollo de Isaías, manuscrito B, el rollo de Odayot y el rollo de la guerra, a un vendedor de antigüedades de Belén a finales del año 1947. ¿Recuerdan eso? Lo vimos en la clase número 1. En el año 1948, Sukenik publicó la primera investigación científica en la historia sobre estos manuscritos. En la reseña publicada, y aquí es necesario hacer referencia a que lo hizo en condiciones muy difíciles, en el año 48 estalla la guerra de independencia, lo hace cuando la ciudad de Jerusalén está cercada por las fuerzas árabes, invasoras de los países que rodeaban a Israel, y por lo tanto en condiciones muy difíciles publica esta reseña. Escribió sus primeras intuiciones sobre la identidad de las personas por detrás de los rollos. Y ahora les voy a traer una cita de la introducción al trabajo que publicó en 1948, y así escribía Sukenik. ¿A quién le pertenece esta genizá de documentos? Sukenik fue el primero que sugirió la posibilidad que estos rollos tenían que ver con un depósito de libros en desuso. ¿Se acuerdan que el término técnico es genizá? Y dice Sukenik, esto todavía requiere una investigación, pero encontré una pista que me lleva a una hipótesis. Cuando examiné los rollos que tenían los asirios, y en unos momentos voy a explicar esto, encontré en uno de ellos una especie de libro de reglamentos para el comportamiento de los miembros de una secta o comunidad. Me inclino a sugerir que esta genizá es de la secta esenia, que, como se sabe por las fuentes antiguas, residía en la costa occidental del Mar Muerto, en las cercanías de En-Gedi. Veamos a continuación los 2 argumentos esgrimidos por Sukenik para justificar su hipótesis. Como les dije, lo que me interesa no solamente que ustedes sepan qué dijo Sukenik, sino lo que me interesa es que entiendan la manera en que Sukenik construye su hipótesis, porque vamos a ver que esa manera de construirla, de hecho, estableció los fundamentos también de la investigación futura. Un primer argumento es la argumentación literaria. Sukenik dijo que encontró una especie de libro de reglamentos para el comportamiento de los miembros de una secta o comunidad. Entonces, ¿qué quiso decir con eso? El profesor Sukenik había visto los rollos de Atanasio Samuel cuando uno de sus asistentes se los había mostrado los efectos de evaluar su significado histórico. Les recuerdo lo siguiente: Sukenik compró 3 manuscritos, y los otros 4 manuscritos, de los primeros 7 encontrados por los beduinos, fueron comprados por Atanasio Samuel, que era el archimandrita o metropolitano de la iglesia sirio-jacobita del este de Jerusalén. Y en un momento uno de los asistentes de Atanasios se pone en contacto con el profesor Sukenik porque quiere saber si esos manuscritos tienen algún valor. Y entonces Sukenik les pide permiso para llevarse a su casa esos documentos y devolverlos en unos días. Y fue en esa oportunidad, cuando pudo ver los documentos que tenía Atanasius, que tuvo conocimiento de este documento que hoy llamamos Regla de la Comunidad. Y en los comienzos de la investigación, este escrito fue conocido bajo el nombre de Manual de Disciplina. No lo voy a desarrollar ahora, pero vamos a tener una clase cuando hablemos ya en la segunda parte del curso sobre los géneros literarios. Hablemos de hablar específicamente sobre este documento, que es uno de los más importantes de los rollos o manuscritos sectarios hallados en Qumran.
Cuando ello sucedió, Sukenik reconoció inmediatamente el parecido entre el contenido de este documento y la descripción sobre los esenios presentes en los escritos de Flavio Josefo. Es decir, en la cita que antes yo les traje, Sukenik presume que nosotros entendemos lo que él quiere decir. ¿Qué es esto? Es decir, ¿por qué la regla de la comunidad? Porque la regla de la comunidad tiene elementos que recuerdan cosas que Josefo escriben sobre los esenios. Un ejemplo en este sentido, para que ustedes entiendan qué es lo que pensaba Sukenik, es cuando se compara la información en Flavio Josefo y en la regla de la comunidad, y les traigo como ejemplo sobre la actitud de los esenios hacia la riqueza. Josefo, en el libro de guerra, que es el primer libro que escribe Josefo, La guerra a los judíos, que obviamente habla sobre la revuelta y el trágico final de Jerusalén y el templo a manos de los romanos entre el año 66 y el año 73 con la caída de Masada. En el libro número 2, en el capítulo 8, tenemos una descripción sobre los esenios, que es el texto más extenso y detallado que tenemos sobre los esenios conocido en toda la literatura antigua. Y en ese texto, Josefo dice específicamente sobre el tema de la riqueza y los esenios lo siguiente: desprecian la riqueza y practican entre ellos un maravilloso espíritu de comunidad. Ninguno de ellos es más rico que otro, porque su ley prescribe que los adherentes de su secta deben entregar todos sus bienes a la corporación, de modo que no hay entre ellos ni las estrecheces de la pobreza, ni la vanidad de la riqueza. La comunidad de los bienes da a todos un patrimonio único, como si fueran hermanos. Esto es lo que dice Josefo sobre los esenios. Y ahora pasemos entonces al texto Regla de la Comunidad, conocido técnicamente como el Sere Hayahat o el 1QS, que en la columna número 6 hace precisamente referencia al tema de la riqueza y la manera en que la comunidad se refería a este tema. Miren lo que dice ese documento. Y si le sale el lote de incorporarse a los fundamentos de la comunidad, está hablando aquí cuando una persona ha pasado un proceso y ahora tiene que ser examinado por la comunidad para ser incorporado. Según los sacerdotes y la mayoría de los hombres de la alianza, también sus bienes y sus posesiones serán incorporados en manos del inspector sobre las posesiones de los numerosos. Es decir, el texto hace referencia a un proceso que al final de el primer año tenía que pasar un examen, y en ese caso entonces, si pasaba ese examen, las posesiones de esa persona pasaban ahora a manos del inspector o la persona responsable en nombre de la comunidad. Eso es al final del primer año. Y cuando se complete este segundo año, será inspeccionado por autoridad de los numerosos. Numerosos es como si fuera el plenum de la comunidad. Y si le sale el lote de incorporarse a la comunidad, lo inscribirán en la regla de su rango en medio de sus hermanos para el juicio, para la pureza y para la puesta en común de sus bienes. Es decir, que vemos que cuando se compara la práctica de comunidad de bienes de los esenios, según Josefo, y el tema de comunidad de bienes, de regla de la comunidad, resulta muy sugestivo que estamos hablando de dos grupos que tienen una misma práctica. Pero esto solamente es parte de la argumentación. La pregunta es, ¿cómo articula esa información Sukenik? Para eso necesitan el segundo argumento, que es la argumentación geográfica. Sukenik dijo lo siguiente, volvamos a la cita de Sukenik. Me inclino a sugerir que esta Genizá de los secta esenia, porque que como se sabe por las fuentes antiguas, residía en la costa occidental del Mar Muerto, en las cercanías de Engedi. Es decir, obviamente el lector común dice, ¿a qué fuentes antiguas se está refiriendo? ¿Y cómo se articula la información? ¿En qué pensó Sukenik? El segundo argumento de Sukenik fue conectar el hecho de que los manuscritos habían sido hallados en el área del Mar Muerto. ¿Se acuerdan? Esa es la información que sabemos.
Y él articula esa información con la información provista por el geógrafo romano Plinio el Viejo de la segunda mitad del siglo I de nuestra era, es decir, la época, él es contemporáneo de Josefo, quien en su obra Historia Natural había mencionado a los esenios como un grupo que vivía en esa región de la tierra de Judea. Al respecto puedo adelantar, según concluyen los estudiosos, que Plinio nunca habría visitado la tierra de Israel. Su testimonio pues no habría sido uno de primera mano, sino que para el caso habría hecho uso de una fuente literaria ya existente. No por eso deja de tener valor, pero significa que Plinio no es él que habla con autoridad sobre los esenios, sino que es la fuente que él utilizó. Ahora, ¿qué escribió Plinio en el último tercio del siglo I de nuestra era sobre los esenios? Dice así: al oeste del Mar Muerto, al oeste del Mar Muerto no lo dice él, pero en el contexto literario de eso habla, del Mar Muerto, los esenios se mantienen apartados de la orilla para evitar sus efectos perniciosos. Son una raza solitaria, la más sorprendente del mundo, sin comercio sexual, sin dinero y sin más compañía que las palmeras. Su grupo conserva un número constante de miembros, aunque el tiempo pase, porque reciben a muchos hombres cansados de la existencia, a cuyo modo de vida empuja el oleaje de la fortuna. Así, en el transcurso de millares de siglos, y por increíble que parezca, el número de dichas gentes permanece constante a pesar de que nadie sea concebido. Tan prolífico es para ellos el arrepentimiento de los demás hombres. Al sur estaba la ciudad de Engada, es decir, la ciudad de Engedi, que nosotros conocemos hoy en día, a la que solo supera Jerusalén en fertilidad y palmerales, convertida en la actualidad en otro monumento de muertos. Aquí solamente quiero apuntar, no voy a presentar en detalle la cita de Plinio el Viejo, que es muy importante porque se nos iría toda la clase, pero aquí tengo que decir que aquí la fuente de Plinio comete un error, porque cuando habla de la fertilidad, obviamente no es Jerusalén, sino la referencia era a la ciudad de Jericó, que se encuentra cerca de Qumrán, como dije, y que también hay palmerales. Y luego continúa diciendo: desde allí a Masada, fortaleza erigida en la roca, que tampoco dista mucho del lago de asfalto. El lago Asfaltitis era otro de los nombres con que se conocía al Mar Muerto. En suma, entonces, la manera de construir su Koenig, su argumento, fue la siguiente. Uno, el argumento literario, paralelos entre los esenios de Josefo y la comunidad en la regla de la comunidad. Y el otro, el argumento geográfico. Según Plinio, los esenios vivieron en las proximidades del Mar Muerto y los rollos fueron hallados en la misma región. Es decir, cuando él articula, los esenios de Plinio viven en el Mar Muerto, los rollos fueron hallados en el Mar Muerto. Y aquí hay que recordar, cuando escribe en el 48 su Koenig, todavía no se excavó Qumrán, así que el argumento arqueológico todavía no aparece. Y luego sabe que los esenios de Josefo se parecen a la comunidad de la regla comunidad que fue hallado en el Mar Muerto. Entonces, ahí llega a esta conclusión: los esenios de Plinio son la comunidad de los rollos del Mar Muerto. Así, ven cómo se van articulando las argumentaciones. Fundamentalmente tienen que reconocer y recordar que estamos hablando, hay un argumento literario que tiene que ver con las fuentes históricas y los rollos del Mar Muerto, y un argumento de carácter geográfico. De una manera totalmente independiente, también los americanos llegaron a esa misma conclusión. Como recordarán, el metropolitano Atanasio Samuel había ido a Eisor, la Escuela Americana de Estudios Orientales, ubicada en Jerusalén Oriental, los 4 rollos en su posesión a los efectos de evaluar su importancia histórica. Cuando los americanos examinaron los rollos, ellos llegaron también a la conclusión de que los esenios habían tenido que ver con estos documentos. Prueba de ello es el anuncio periodístico que hizo al respecto a la Universidad de Yale en el año 1948, que sobre eso nosotros ya lo habíamos mencionado en su momento, pero lo que quiero mencionar es el último párrafo, cuando hablan, además del rollo de Isaías, de otros 3 manuscritos, y dice, ¿se acuerdan? 4 estaban en posesión de Samuel. Uno fue parte de un comentario sobre el libro de Habacuc, otro parecía ser un manual de disciplina de alguna secta u orden monástica
comparativamente poco conocida, posiblemente los esenios. Como se puede deducir de este anuncio, los americanos fueron también sensibles a los parecidos entre la información sobre los esenios en las fuentes antiguas y la información provista sobre las prácticas e ideas especificadas en el manual de disciplina. Como les dije, el nombre del documento en los comienzos de la investigación era llamado Manual de Disciplina, que hoy es llamado Regla de la Comunidad. Y sobre el tema y específicamente Regla de la Comunidad y por qué se lo llamó Manual de Disciplina, lo vamos a ver en una clase futura cuando hablemos de los géneros literarios hallados en Qumrán. Ahora, esta es la primera etapa. Ahora se sumó un nuevo argumento que es el arqueológico. Y por eso en esta segunda parte quiero tratar la tesis esenia qumranita con argumentos arqueológicos y textuales. Después de estos primeros pasos de la tesis esenia, la misma fue desarrollada con más fuerza por el estudioso francés André Dupont-Sommer, transformando esta tesis en una muy popular. El libro originalmente se escribió en francés en 1949 y fue luego publicado en traducción en inglés en 1952. La fuerza de esta hipótesis adquirió más fuerza con las excavaciones de Qumrán por parte de Devaux. Su tesis fue desarrollada en informes preliminares, presentando el resumen de sus reflexiones en las Schweig Lectures sobre arqueología bíblica en Oxford, en el año 1959, bajo el nombre L'Archéologie et le Manuscrit de la Mer Morte. Ahora, es decir, lo que es importante, Devaux nunca escribió un resumen final de las excavaciones, más bien es, como dije, estas reflexiones en la Schweig Lecture, que luego se transformó en un libro ya clásico, pero nunca realmente escribió un informe final con el resumen de todos los informes preliminares. Según este afamado biblista, los rollos encontrados en las cuevas refuerzan e incluso se agregan a las conclusiones a partir de los datos arqueológicos. Devaux dice, la evidencia arqueológica prueba que los rollos fueron enterrados en cuevas antiguas y pertenecían a la comunidad que usaba las cuevas y los edificios de Qumrán. A su juicio, los rollos son los restos de los libros de una comunidad religiosa, incluidos los escritos que describen la organización de la comunidad y los reglamentos que todos sus miembros debían vivir según las mismas. Y esta es la frase importante. Los hallazgos arqueológicos son, por lo tanto, consistentes con la evidencia conocida sobre la vida de la comunidad a partir de los rollos. Es decir, que sumado a las consideraciones literarias, que era lo que conocíamos sobre los autores clásicos y los rollos, ahora se suma el argumento arqueológico. Como ven, estamos hablando como si fuera un triángulo de argumentación. Tenemos los textos de la literatura clásica como Josefo, y puedo agregar también Filón de Alejandría, y vimos Plinio el Viejo, y luego también los rollos, y ahora se suma entonces la arqueología. El debate también se ha centrado en lo que concierne a la afiliación religiosa de esta comunidad. Es decir, también Devaux, obviamente, hizo referencia al tema de la identidad del grupo. La mayoría de los eruditos creen que estaba asociado a los esenios. Según Devaux, la evidencia arqueológica no contradice esta opinión en sus detalles y la fortalece como un todo. Plinio el Viejo señala que los esenios vivían solos al oeste del Mar Muerto, entre palmeras, ligeramente alejadas de la costa y de los efectos nocivos del agua de mar. Al sur, dice Plinio, se encuentra En-Gedi. Es decir, En-Gedi se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de Qumrán. Ahora, entre En-Gedi y el norte del Mar Muerto, que es donde se encuentra Qumrán, solo hay un lugar adecuado para la descripción de Plinio, que es Qumrán. Y no se descubrió ningún grupo de edificios de la época de Plinio, sino solamente los edificios de Khirbet Qumrán y en Feshja. ¿Se acuerdan que en Feshja, que está a 2 kilómetros al sur de Qumrán, probablemente era la granja agrícola de la comunidad? No hay ninguna otra área en donde fuera posible cultivar en él palmeras de una manera significativa que no fuera el área de Khirbet Qumrán y en Feshja. Por lo tanto, la opinión de Devaux fue que los esenios de Plinio no pueden haber sido otros que la comunidad de Qumrán en Feshja. Ven cómo también en la argumentación
de Devaux incorpora el elemento geográfico. Vemos a continuación algunas evidencias arqueológicas y textuales que permiten articular la tesis esenia qumranita a los habitantes de Qumrán de una manera coherente y convincente. Hasta ahora hemos mencionado la evidencia de Plinio el Viejo como uno de los argumentos más sólidos para conectar a los esenios con el área del Mar Muerto. Vean ahora el mapa. Plinio dice, al oeste, es decir, del Mar Muerto, los esenios se mantienen apartados de la orilla para evitar sus efectos perniciosos. Exactamente donde se encuentra Qumrán. Qumrán se encuentra ubicada al oeste del Mar Muerto. Sin embargo, nos ha llegado otra evidencia del mundo antiguo que muchas veces no se la menciona, que era del griego Dio Crisóstomo, del siglo II de la Era Común. En este caso, su texto nos llegó por medio del obispo Cinesius de Cirenaica, actual Libia, en África, del siglo IV-V. En otras palabras, no tenemos el texto original de Dio Crisóstomo, sino a través de una cita de Cinesius. Y esta cita, fíjense lo que dice. Además, él, es decir, Dio Crisóstomo, porque el que escribe obviamente es Cinesius, alaba a los esenios, una pródiga ciudad situada cerca del Mar Muerto, en el interior de Palestina, en las proximidades de Sodoma. Sí, por lo pronto, como ven, el texto es independiente de Plinio. También lo ubica en las proximidades cerca del Mar Muerto, cerca de Sodoma. No sabemos muy bien cuándo estaba Sodoma, sabemos que había tradiciones que también lo ubicaban en el norte del Mar Muerto. Es decir, lo importante que ustedes tienen que saber ahora es que tenemos dos fuentes de paganos, no de judíos, que precisamente ubican a los esenios en la zona del Mar Muerto. Y en eso pensaba también Sukenik cuando afirmó pensar en los esenios para relacionarlos con los rollos del Mar Muerto. Estas evidencias en las fuentes históricas sobre la presencia de esenios en el área del Mar Muerto se articulan perfectamente con los hallazgos arqueológicos en esa misma región geográfica, como así también con el testimonio presente en los rollos, en donde se hace una referencia expresa a la ida al desierto. Es decir, no solamente Qumrán está en el desierto de Judea próximo al Mar Muerto, no solamente los rollos los hallamos allí, sino que los propios rollos hablan de una ida al desierto. En la regla de comunidad, columna 8, que es un documento importantísimo que, como dije, lo vamos a ver en una clase futura, dice así: y cuando estos existan como comunidad en Israel según estas disposiciones, se separarán de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad para marchar al desierto, para abrir allí el camino de aquel, en este contexto es Yahvé, el Dios de Israel, como está escrito, y ahora como es propio de los judíos, trae una cita, en este caso de Isaías 40, versículo 3, en el desierto preparad el camino de, en el original figuran 4 puntos para no escribir y profanar el nombre de Yahvé, pero en el texto original de Isaías, ahí aparece el tetragrama con el nombre sagrado de Yahvé, enderezada de la estepa para nuestro Dios. Es decir, como muchos autores entienden, el propio texto hace referencia a personas que se separaron de los hombres de iniquidad, probablemente una referencia velada a Jerusalén, y se van al desierto. Y precisamente nosotros encontramos los documentos en el desierto. Es decir, vemos una correlación entre el contenido del documento y en dónde se hallaron los manuscritos. Como recordarán las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por Devaux en Qumrán, en el Locus 30, junto con el hallazgo en el lugar de 3 tinteros y unas mesas, eso lo vimos en la clase anterior, reconstruidas a partir de los restos de yeso, nos llevaron a sugerir que en ese lugar habría funcionado una sala de escribas, scriptorium según la terminología medieval. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, fíjense cómo se puede articular esta información. La evidencia de una actividad literaria en Qumrán, junto con el hallazgo de miles de fragmentos de manuscritos en sus inmediaciones, se articula de manera notable con el testimonio de Josefo sobre los esenios, en donde se refiere a la afición manifiesta de ellos por los libros. Así dice Josefo en el libro de Guerras, libro 2, capítulo 8, y todo el capítulo 8 de Josefo es la descripción más detallada que tenemos de los esenios en toda la literatura antigua, y dice específicamente sobre los esenios: se dedican con admirable empeño al estudio de las obras antiguas,
eligiendo sobre todo aquellas que pueden ser beneficiosas para el cuerpo y el alma. Es decir, Josefo no dice que los fariseos, saduceos sean aficionados a los libros. Lo dice específicamente cuando habla de los esenios. Y el hecho de que hayamos encontrado tantos libros próximos a Qumrán, por lo menos sirven como argumentación otra vez para establecer algún tipo de vínculos de las personas que vivieron en Qumrán con el grupo esenio, por lo menos en la versión de Josefo. Como se recordará, en la última clase vimos que la arqueología de Qumrán nos ha revelado un complejo sistema de agua, con la presencia de unas 10 albercas rituales. El tema de la purificación ritual también ocupa un lugar central en la vida religiosa de los hombres, reflejada en la regla de la comunidad antes de participar de su comida comunitaria. Es decir, no solamente Josefo dice que eso se purifican antes de la participación de la comida comunitaria, sino que la propia regla de la comunidad, hallada entre los rollos del Mar Muerto, habla de lo mismo. Por ejemplo, en la columna 5 dice que no entre en las aguas para participar en el alimento puro los hombres de santidad, pues no se han purificado, a no ser que se conviertan de su maldad, pues es impuro entre los transgresores su palabra. Es decir, el texto presupone también a personas que antes de participar de una comida se tienen que purificar, y obviamente lo tienen que hacer en algún lugar. Sobre este tema, por cierto, Josefo hace referencia también a la práctica de la purificación por parte de los esenios antes de participar de sus comidas comunitarias. Y ahora Josefo dice: luego los encargados envían cada uno a trabajar en su oficio, lo que hacen con gran empeño hasta la hora quinta, y luego se reúnen de nuevo en un mismo sitio, se envuelven el lomo con una faja de lino y se lavan todo el cuerpo con agua fría. Es importante destacar que estas noticias concuerdan con el hecho arqueológico de que el comedor de la comunidad, Locus 77, ¿se acuerdan que es la habitación más extensa al sur de los edificios? Se encuentra rodeado por numerosas albercas rituales para la purificación de sus miembros antes de tomar parte de su comida comunitaria. Es decir, es lógico suponer que si se tenían que purificar antes de participar en la comida comunitaria, las albercas estuvieran cerca de esa sala, porque entonces inmediatamente cuando salieran de la alberca se allegaban a esa habitación para participar en un estado de pureza ritual en las comidas comunitarias. Según Josefo, después de esta purificación se congregan en una sala particular donde no pueden entrar ninguna persona profana, ni ellos mismos pueden penetrar en ese comedor sin estar puros, como si fuera un recinto sagrado. Se sientan sin hacer ruido y el panadero sirve a cada uno un pan y el cocinero un plato con una sola comida. El sacerdote pronuncia una oración antes de comer y nadie puede probar bocado antes de que haya concluido la oración. Después de la comida el sacerdote repite el rezo. Todos dan gracias a Dios, dispensador del alimento que hace vivir al principio y al final de la comida. Esta noticia sobre la comida comunitaria de los esenios también aparece en los escritos de Filón de Alejandría, que es anterior a Josefo. Significa que era una característica propia de los esenios. Así dice Filón: viven juntos organizados en tiazos, asociaciones de camaradas. Es un tipo de organización que lo conocemos en el mundo helenístico romano. Compartiendo una mesa común, es decir, utilizando una terminología técnica de su época, dice que lo que caracteriza a los esenios es que comparten una mesa común, que era lo que también decía Josefo sobre los esenios. Así también los rollos del Mar Muerto aluden también a esta práctica cuando dicen: comerán juntos, juntos bendecirán y juntos tomarán consejo. Es decir, tenemos un comedor que presupone que era un grupo el que comían todos juntos en esa habitación. Tenemos las fuentes clásicas y tenemos también la regla de la comunidad que hablan de lo mismo. La arqueología de Qumrán también parecería confirmar que la práctica de la comida comunitaria era una usanza en boga entre los habitantes del lugar. Ello se desprende de la existencia de una habitación muy larga al sur de los edificios, el Locus 77, como así también de la presencia de cientos de piezas de cerámica en una habitación próxima que habría servido para el uso de los comensales. Según dijimos en su oportunidad, los participantes de la comida comunitaria se habrían sentado en hileras a lo largo de la habitación, dejando un espacio para la distribución de los alimentos. Según los cálculos, el número máximo de participantes habría sido entre 120 y 150 personas, como lo vimos en la clase anterior. Conclusiones.
A manera de conclusión, quiero presentar algunas afirmaciones de los investigadores más renombrados en el tema, quienes cada uno a su manera evaluó los distintos testimonios llegando a un mismo resultado, a saber que los habitantes de Qumrán tuvieron una afiliación al movimiento esenio. Y quiero que vean de qué manera ellos articulan su conclusión. Primero, la profesora Jody Magnes, que como dije es una reconocida arqueóloga de la Universidad de Carolina del Norte, en su libro renombrado The Archaeology of Qumrán, la arqueología de Qumrán y los rollos del muerto, resume el tema de esta manera. En mi opinión, los puntos de correspondencia entre la evidencia arqueológica y la información proporcionada por los rollos y nuestras fuentes antiguas indican que la comunidad de Qumrán debe identificarse como esenios. Como ven, la manera de argumentar es utilizar tres tipos diferentes de argumentos. Por un lado, las fuentes antiguas, por el otro lado, la arqueología y por el otro lado, los rollos del Mar Muerto. Es decir, es una argumentación triangular. El profesor John Collins, un reconocido estudioso de los rollos y de la literatura de judeo-helenística y del Nuevo Testamento, profesor de la Universidad de Yale, dice así: la correspondencia de la ubicación geográfica, ¿se acuerdan del argumento con Plinio? Y la gran similitud de la estructura de la comunidad hacen que la identificación de Qumrán y de la regla de la comunidad sea abrumadoramente probable como esenios. Fíjense que otra vez utiliza básicamente la misma argumentación que lo vimos en el caso de Zuccheri, la literaria y la geográfica. Y por último, el profesor Jim van der Kam y Peter Flint, en un libro The Significance of the Dead Sea Scrolls, que lo pueden conseguir en español, dice así: cuando todo está dicho y hecho, la hipótesis de los esenios es consistente con la evidencia y proporciona la explicación más económica. Todas las demás identificaciones se enfrentan cara a cara con demasiada evidencia en contra. Y este es un punto importante. Es decir, obviamente nosotros no sabemos cuál es la verdadera identidad del grupo. Tiene que ver con las hipótesis propuestas por los investigadores. Pero es muy importante si nosotros recurrimos a una hipótesis económica, en donde de una manera clara y evidente podemos llegar a la respuesta, o simplemente tenemos que adoptar una hipótesis que para explicarla tenemos que usar otra hipótesis, y en ese caso vemos que realmente es difícil la manera de probar la solidez de la argumentación. Por eso es muy importante que la explicación sea económica. Es decir, para resumir entonces, ¿cuál es el paradigma tradicional sectario qumranita? Es decir, si ustedes quieren resumir todo lo que dije, lo tienen que recordar de esta manera. Los esenios de las fuentes antiguas son equivalentes a la comunidad rosa del Mar Muerto y son equivalentes a los habitantes de Qumrán según la arqueología. Como ven, es una hipótesis que está basada en tres fundamentos. Este paradigma fue evaluado también por la profesora Edna Ulma Margalit, una filósofa especialista en el tema de la epistemología científica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien luego de evaluar las distintas hipótesis propuestas por los investigadores, llegó a la conclusión de que la hipótesis esenio-qumranita es la más sólida desde el punto de vista de su formulación y justificación, ya que cada uno de los argumentos refuerza al otro. Si la profesora Edna Ulma Margalit, lamentablemente ya fallecida hace algunos años, ella era una filósofa, no era una arqueóloga o una teóloga. Ella simplemente evaluó la solidez de la teoría y ve que estamos hablando de una teoría triangular. En un libro, Out of the Cave, yo no conozco ninguna traducción al español, publicado por Magnes Press de la Universidad Hebrea y la Universidad de Harvard. En esta teoría triangular, como ven, los esenios de las fuentes clásicas, los qumranitas de la arqueología, la comunidad de los rollos del Mar Muerto, cuando nosotros utilizamos las distintas argumentaciones, se ayudan mutuamente y de esa manera lo que permite es establecer una teoría muy, muy sólida del punto de vista epistemológico. A manera de síntesis, para toda esta primera parte del curso, les sugiero que vean, y si algunos lo vieron, que lo vean de nuevo, el video producido por el Moriah International Center que fue presentado durante la Semana del Rollo del Mar Muerto, en donde yo
presento la interpretación esenio qumranita en el sitio mismo de Gilbert Qumran. Es decir, si lo vieron en su momento, ahora que ya han pasado los 4 encuentros del curso, van a poder entender a qué cosas yo hice referencia cuando estuve en el lugar, que obviamente no tenía la oportunidad de hacerlo in situ. Y ahora en esta tercera parte, quiero hablar sobre la vida de la comunidad. Hasta ahora hablamos de rollos, hablamos de edificios, hablamos de artefactos, pero en última instancia, detrás de todo ello se encuentran hombres. Después de hablar sobre los manuscritos y la arqueología, todavía queda una cuestión fundamental por tratar a saber. ¿Cómo habría sido la vida de estos hombres? A partir de la arqueología, los datos de los manuscritos y la información provista por las fuentes clásicas antiguas sobre los esenios, sería posible reconstruir la vida de estas personas. Un intento en este sentido lo hice años atrás, cuando en el año 1997 instalé mi exhibición un día en Qumran, y a partir de la misma publiqué un tiempo después mi libro Sectarios de Qumran, vida cotidiana de los esenios. A partir de esas conclusiones, en el año 2006, en ocasión de inaugurar el complejo El Santuario del Libro en el Museo de Israel, produjimos una película dramática llamada Human Sanctuary, un santuario humano, en hebreo Mikdash Adam, para servir a manera de introducción a los visitantes antes de ver los manuscritos. Siguiendo esta misma estrategia, entonces, y con el propósito de prepararlos para la lectura y el estudio de los documentos en la segunda parte del curso, que obviamente detrás de los documentos presupone seres humanos como nosotros, de carne y hueso, tengo ahora el agrado de presentarles la versión en español de esta película con subtítulos en inglés. Espero que esta película les permita ahora imaginar a la comunidad del Mar Muerto en toda su dimensión humana. Que lo disfruten. Hace 2000 años, en la época del Segundo Templo, Jerusalén estaba en pleno apogeo. Sus casas, torres y palacios estaban construidos con esplendor y belleza incomparables. La razón de su santidad era el templo, al que acudían miles de peregrinos para presentarse ante Dios. La gran mayoría de los judíos de esa época consideraban a la ciudad y su santuario como el centro del mundo. Pero en la sombra de tanta gloria existían conflictos de poder, tensiones ideológicas y un profundo odio entre pobres y ricos, entre fanáticos y moderados, entre sabios y visionarios apocalípticos. En esa época activaron diversas sectas en Israel: samaritanos, saduceos, fariseos, esenios y un grupo radical y separatista llamado La Comunidad. Esta secta, cuyos miembros fueron unas pocas decenas, se opusieron al templo y al sacerdocio que servía en él. Sus fundadores, ellos mismos sacerdotes, se separaron del pueblo y abandonaron la ciudad para establecer un templo espiritual en el desierto puro y prístino. Uriah y Asael. No recuerdo que hayan sido elegidos para leer los rollos. Solo queríamos leer un poco. Ustedes están en el segundo año de estudios y no son los miembros plenos de la comunidad. Solo queríamos. Está prohibido estar aquí. ¿De dónde tienes eso? ¿Lo robaste? No lo he robado. Quería leer escritos antiguos. ¿Ella se cumple su locura? Por supuesto que sí. Dicen que en Jerusalén hay mujeres más ordinarias. Vamos. Eso no comienza.
La ciudad que elegí para establecer en ella mi nombre. Dios eligió a Jerusalén. La ciudad donde reside el Señor tiene que ser pura y santa. Pero Jerusalén está azotada hoy por el pecado, la prostitución y la impureza. Aguanta, no puedo más. Prostitutas esperan a los clientes en sus puertas. Los falsos maestros se enseñan a la sombra del dedo. Aguántalo, que pronto se acaba el sábado. Si fuéramos puros y nos rigiéramos según la ley de la Torá, la era del mal pasaría y entonces podríamos regresar a Dios. No puedo, necesito verla. Nosotros somos los hijos de la luz y en nuestros ojos es una virtud el dominar nuestras necesidades e inclinaciones para llegar a ser un santuario espiritual. Un santuario espiritual, sí. Somos hijos de ángeles, nuestros cuerpos son finitos, por ello debemos ser puros y sobreponernos a nuestras limitaciones y defectos. ¡Y contenernos! Deberé comunicarlo a nuestro superior. ¿Hacer? ¿No pensás en abandonar la comunidad? Al morir mis padres, la comunidad me recogió. ¿Y vos sentís que no tenés un lugar en el mundo? No estuve en otro lugar. ¿Y no querés probar? La comunidad es todo lo que conozco. A pesar de todas las reglas y los castigos. Ya me redujeron 2 veces la ración de comida. Ahora seré juzgado por no haberme contenido en Shabbat. Y así es que me moriré de hambre antes de poder convertirme en un ángel. Un ángel terrenal. Tal vez te mueras antes de convertirte finalmente en un santuario espiritual. Israel, Boré, Priadafe. El castigo hay que cumplirlo. También si es inhumano. Aquí está. Vaya Yankaba, Marija Betatina, Coletzati, Daiha, debemos llevarlo ante los jefes de la congregación en la asamblea pública. Asael, hijo de Ezequías, ponte de pie.
te acusa que avergonzaste la tierra del señor Ibn Shabbat. Y peor que eso, en tu habitación había un rollo que robaste de la sala de los escribas. Inconcebible. Y no. El que infringe la ley de Moisés debe ser expulsado y no podrá retornar. Mi señor, quiero decir algo a la asamblea. Habla. Fui yo. Yo tomé el rollo de nuestros ancestros. Ya, espera. Solo quería decirte... Gracias. No tenías que hacerlo. Hace tiempo que decidí querer ver Jerusalén. Pero Jerusalén está corrupta e impura. En la vida hay que atreverse. Toma. Lo precisarás en Jerusalén. ¿De dónde? Es propiedad de la comunidad. No puedo. Te expulsarán. ¿No lo entendés? En la vida hay que atreverse. Ven aquí. ¿Yo? Sí, tú. Ven, que no muerdo. Dame. Creo que esto es tuyo. Recién llegas a la ciudad. Sí, el desierto. Miembro de la comunidad. Fui. ¿Vos? Miembro de los saduceos. ¿Acaso pensáis que este templo es una cueva De esos en Jerusalén. Nosotros, la profecía se otorga únicamente a los elegidos de Dios. ¿A dónde vas? No sé. Puedes venir conmigo. ¿Por qué no? Voy a ver, Hanani. Jonathan de Namiel. No se confundan y no resten importancia al templo que se levanta ante ustedes. Miren alrededor. Este es el lugar en donde se revela la presencia de Dios a los miles de peregrinos que vienen a verlo y a ser vistos por él. Si hemos de cumplir cada Rabbi Shimon de Namiel. usaremos lo que Varón, mujer. Varón. Que sea con suerte. Que Dios lo proteja. Gracias. Esto es para ti. Una ofrenda para la que dio el bus. ¿Sabes para qué hay dos? Claro. Uno como holocausto y otro para el pecado. ¿Cuánto es? Un dinar de oro. ¿Cuánto dijiste? Un dinar de oro. ¿Le pides un dinar de oro por dos miserables pichones? Miserables pichones. ¿Dónde verán tus aves más lindas? 10 dinares de plata es todo lo que recibirás por ellos. Toma. Gracias a ti. De Gracias. nada.
Dios sea contigo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Tus gobernantes eran truanes y amigos de ladrones. Adoran los sobornos y están ávidos de obsequios. El profeta era Isaías. ¿Vos no entras? Me baño cada mañana. Ah, sos un sacerdote. Sacerdote. Un sacerdote en el templo. Cuando eres un sacerdote, ese es su lugar. ¿Y no estás contento cuando te ocupas de cosas sagradas? No hay tanta santidad en mi trabajo. ¿Qué haces? Sirvo en la cámara de preparación de los sacrificios. Un trabajo duro. Cualquiera puede. Pero trabajas en el templo. Templo, pero no hay santidad en él. Tal vez la gloria de Dios ya no reside ahí. ¿No crees en la santidad del templo? No siento que sea mi lugar. Así me sentía yo. Antes de dejar la comunidad. ¿Por qué te fuiste? Quería ver Jerusalén. Buscar mi propia verdad. ¿Cómo se ingresa en la comunidad? Primero, te enrolás por un periodo de prueba, en el cual está vedado incluso comer con todos. El segundo año podés hacerlo, pero sin probar en el reino. ¿Serios? Solo después, si deciden que sos digno, te permiten dejar convertirte en un santuario. ¿El hombre es un santuario? Hasta que Dios construya con sus manos su santuario, la comunidad es el santuario. En lugar de un santuario de piedra, un santuario espiritual. Buena idea. Es verdadero porque tienen rollos de tiempos del rey David. Sí, pero solo los elegidos llegan a estudiar escritos antiguos. Vos trabajarás colectando dátiles y cosechando cebada. Y después de unos años, Si sos fiel a la comunidad y si el jefe te cree digno, entonces quizás puedas copiar escritos antiguos. ser escriba. Ser escriba. Ven, duerme en mi cama. Yo dormiré en el piso. ¿Qué va? El piso es un lecho de reyes para mí. Como quieras. Quizás el haberte encontrado fue una señal. ¿A qué te referís? Seguro fue una señal. Un santuario espiritual. Ser escriba. ¡Jonathan! ¿Vas al desierto? Sí. ¿Estás seguro que quieres unirte a la comunidad? Si no lo pruebo, ¿cómo lo sabré? Tendrás que conformarte con poco. Sí. Pero tal vez pueda sentir algo de santidad. Es largo el camino hasta llegar a ser un santuario espiritual. Cuando llegues, busca a Sadaim. Te ayudará. Dale esto. ¿Y cómo te las arreglarás tú? Tal vez me una a Shimon Ben Gamliel. ¿Te referías a la moneda? Vi que buscan trabajadores para el muro del templo.
el desierto abran camino. Jonathan. Bien. Bueno, Ariel, ahora podemos Sí, pasar a la parte de comentarios o preguntas. perfecto. Voy con la